Buenas tardes, mi nombre es Elías Manuel Arredondo Hernández, pertenezco al equipo Voz de la LEF y nuestro lema es: no hay que apagar la luz del otro para que la nuestra brille. Hoy les voy a presentar el tema del deporte en el Renacimiento. El Renacimiento surgió en el siglo XIII, pero se configuró en Italia, Florencia, en el siglo XV y se esparció en toda Europa en el siglo XVI. Algunas características son como que su economía se basaba en la moneda, la formación de la burguesía y el surgimiento de un humanismo que colocaba al hombre, al ser humano, en el centro de atención en todo. En el periodo del Renacimiento se mantienen las justas y los torneos y el paso de armas. En Florencia se recuperó el juego de popular conocido como calcio histórico, pero el hecho que más sobresalió del Renacimiento fue que introdujo dos innovaciones al deporte, que fue la educación física y la medicina deportiva. La educación física buscaba actualizar los viejos caballeros armados y formar nuevos caballeros que estuvieran preparados para la guerra con armas de fuego. Su entrenamiento consistía en equitación, natación, manejo de armas, lanzamiento de pelota. También tenían preparación intelectual, moral, física y en Europa se dieron nuevos juegos con pelota, raqueta y bastones. Ahora les voy a hablar del surgimiento del deporte en la Edad Moderna, una época llena de corrupciones, pensamientos políticos, conformada por una identidad nacional. El descubrimiento de América consolidó el poderío europeo. Nacen los filósofos y los pensadores se levantan ideológicamente y levantan al pueblo para sus monarquías absolutas. Después llegó la Revolución Francesa, que era un movimiento educativo con aspiraciones nacionalistas que buscan la formación y educación física. Podemos resaltar que el papel que complicó el reverendo Tomás con intención educativa llevó el rudo juego de pelota que jugaban las clases bajas de la sociedad. El deporte expandió una actividad diferente de la gimnasia y por fuerza del sistema educativo, dando origen a nuevas formas de practicar la diversión y autodidactismo, profesionalismo, olimpismo y deportivo industrial. El profesionalismo, la clase trabajadora se apropiaba del deporte como una actividad de tiempo libre y espectáculo por profesionales para el consumo de las masas. El olimpismo instaura una forma ideal de practicar el deporte. Inicialmente el deporte fue amateur y se combinaba con el profesionalismo, y el deporte industrial eran las competencias deportivas profesionales que adquieren el carácter moderno espectacular que lo convertían en un producto industrial gestionado y administrativo por nuevas empresas nacionales. Mi nombre es Francisco Javier Sánchez, yo les hablaré sobre las distintas épocas del deporte. Comenzamos con Casiano. Él daba un discurso en contra de los griegos. Este hombre mencionaba que se divertían mucho las personas al verse matar, y habla sobre la crueldad de los hombres. El digesto del emperador en el siglo XVI menciona que quien haya gozado de jugar juegos de suerte, al igual que haya azotado o castigado a las personas, iba a ser castigado. Saucedo de Isidoro, en el siglo XVII, comienza que los principios de la educación, como el ajedrez, los dados y las tablas, hacen referencia a que los juegos eran de manera de distraerse y buenos para socializar. Helio Antonio de Nivea, la educación en los hijos. Menciona cómo los padres se deben preocupar por los hijos y desearles una vida digna de un hombre libre. Antonio Escainó habla del juego de pelota. Menciona que el juego de pelota se puede hacer con una pelota maciza o con una de viento, y que el jugador lanzará la pelota ya sea con el puño cerrado o abierto. Giovanni Maria Parì, discurso sobre el juego de fútbol florentino, 1580. Habla sobre dos equipos que son formados por jóvenes que estén de pie sin armas. Menciona que en el lugar donde se debe jugar debe de ser la plaza principal. El deporte en el Renacimiento surge en el siglo XIII, se mantiene en las justas como deporte
pero a la aparición de la pólvora se quedan como obras artísticas. Entretenimiento de la natación, obras y juego de pelota. Thomas Elliot, gran influencia en el deporte, ya que mencionaba que se alargaba la vida y en Europa los juegos se usaban como distracción, principalmente los juegos de pelota. La historia del deporte, en Alemania crearon un sistema de gimnasia llamada Turner. Esto se basaba en ejercicios de tipo militar, así como también físico. En el siglo XII, el juego de pelota, que principalmente lo jugaban las familias pobres, pasa a ser practicado por las clases altas. El deporte se extiende como actividad diferente de la gimnasia y se clasifica en amateur, profesional, olímpico e industrial. Mi nombre es José Alejandro y mi equipo es Búhos de la LEF. Nuestro lema es: no hay que apagar la luz del otro para que la nuestra brille. Historia de la educación física y el deporte. El deporte en el Renacimiento. En el periodo del Renacimiento se mantienen las justas, los torneos, el paso de armas y armas de fuego. Estas fueron representaciones teatrales. En Florencia se adquirió la importancia en la educación. Además se recupera el juego, el calacio histórico. El Renacimiento introdujo dos grandes innovaciones al deporte, las cuales eran la educación física y la medicina deportiva. En la educación física lo que querían era formar caballeros, teniendo la capacidad de negociar las guerras en los salones sociales. En las clases altas, los caballeros los enfrentaban en natación, equitación, armas, pelotas, con el objetivo de la preparación intelectual, moral, física. La medicina deportiva se desarrolló por Jerónimo Mercuriales. Thomas Elliot influyó en el deporte, diciendo que la danza, los juegos y ejercicios del aire libre alargaban la vida, ayudaban a la digestión, estimulaban el apetito, etc. La historia del deporte en la Edad Media. En la Revolución Francesa había una educación nacionalística que buscaba la educación física de los jóvenes. El deporte tuvo origen en Inglaterra en el siglo XVII. Thomas Arnold, él tenía la intención educativa y llevó el juego de pelota a que lo practicaban en clase baja a la escuela pública de Robbie. En el siglo XIX al siglo XX, el deporte se expande a una actividad diferente a la gimnasia, dando origen a las nuevas formas de práctica que dividieron el amateurismo, profesionalismo, olimpismo. Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a hablar sobre los textos y videos que vimos y leímos. Mi equipo es Búhos de la LEF y nuestro lema es: no hay que apagar la luz del otro para dejar que brille la nuestra. En el primer texto nos habla sobre un discurso contra los griegos, que hablaba sobre los pobres que se vendían para alimentarse o simplemente para matarlos, y estos pues hace que los ricos los compren. Al final deja una reflexión que es: el salteador mata para robar, pero el rico compra gladiadores solo para matar. También nos habla sobre los juegos prohibidos, que la Constitución del Senado prohibió jugar dinero, excepto a la lanza, a la pelota, a correr, saltar, luchar o pelear por causa de ejercitar a la fuerza. También en cuyos juegos por la ley Licia, la Publicia y la Cornelia también es ilícito hacer apuesta, pero en otros, como no sea por causa de exercitar las fuerzas, no es lícita. Nos habla tanto también de la educación, de cómo debemos de educar al niño desde su etapa inicial hasta su etapa de la adultez. En la etapa inicial debemos de enseñar al niño las primeras letras, al que conozca el acento de las sílabas y sepa el significado de las palabras, como en la adultez a aprender a lanzar la jabalina, a luchar, rivalizar y a aprender a cabalgar, así como tomar el asiento de un timón, dominar la violencia de los vientos contrarios en un barco. También nos enseña sobre la educación y los cuidados que debe de tener un niño desde toda su vida, como desde su educación inicial. También nos habla sobre la natación, que no
nos servirá de escarmiento no solo para viajar con mayor cautela por las tierras, sino para evitar peligros semejantes en el agua, como para ayudar a personas que se están ahogando o en cualquier situación. También nos habla sobre las constituciones que en los colegios de la Compañía de Jesús se deben observar. Para esto, para conservar la salud y fuerzas del cuerpo, como cuidado moderado de la salud, hacer ejercicio y alguna recreación honesta corporal. También nos habla sobre el tratado del juego de pelota, al igual que el juego de fútbol florentino. Cada uno nos habla sobre sus características y su modo de juego, así como su vestimenta y sus definiciones. Un hecho más importante, que fue en el Renacimiento, introdujo dos nuevas innovaciones al deporte, que es la educación física y la medicina deportiva. La educación física buscaba actualizar al viejo caballero y formarlo para la guerra. En materia deportiva, el Renacimiento aportó su consideración que los juegos y los ejercicios físicos contribuyeran en el proceso educativo integral del ser humano. Del mismo modo, hizo innovaciones de este tipo biológico que contribuyeron a la configuración de la medicina deportiva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melvin Eduardo Atlisqueño Ginés, soy del equipo Los Búhos de la LEF. Nuestro lema es: no hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra. Hablaremos sobre la historia de la educación física a través de los textos. Comienza con la contrata de gladiadores. A estos les ofrecían premios y coronas. Los pobres se vendían y los ricos los compraban. La educación en la etapa de la niñez conviene ante todo que se les vaya enseñando las primeras letras y más tarde sobresalgan en los estudios nobles y liberales. En la educación de los hijos nos habla que atiende a los cuidados de los cuerpos de los niños. Menciona que el cortesano debe ser diestro en el ejercicio de armas. También hace mucho caso el saber luchar, porque ayuda en gran manera a las armas de pie. En el arte del agua, Pampiro hace referencia de arte por el hecho supuesto de que el hombre no lo tiene por naturaleza ingénitamente, sino que lo adquiere según las reglas determinadas y se mejora o perfecciona por la práctica. En los videos nos habla sobre el tratado de juego de pelota, sobre la clasificación del juego y que hay 4 apartados principales. Se juega con pelota maciza o con pelota de viento. También nos hace mención de cómo era el campo de juego. En el movimiento gimnástico europeo generó interés por formación e instrucción física de los jóvenes. Sus actividades de ejercicios no tuvieron en cuenta los juegos manifiestos competitivos populares del día de hoy. De igual manera nos hace mención sobre las formas de práctica que son el amateurismo, profesionalismo, olimpismo e industrial. También abarca sobre el deporte en el renacentismo. Este nos dice que introdujo la educación física, cuyo propósito era la preparación física, moral e intelectual. De igual manera incrementó la medicina deportiva, esta creada por Jerónimo Mercurial. Thomas Eliot mencionaba que el deporte y la danza alargaban la vida y ayudaban a la digestión, entre otras más. Por último, Vitorino de Feltre introdujo la enseñanza de natación, carreras y la marcha. Mi nombre es Daniel Cervantes Morales y voy a explicar el contenido del texto Historia de la educación física a través de los textos y del video La educación física en el Renacimiento y la Edad Moderna. El Renacimiento surgió en el siglo XIII y se consolidó en Europa en el siglo XVIII. Una de sus características fue el proceso económico basado en la moneda y la formación de la burguesía. Una de sus causas fue que Florencia era una ciudad republicana. Creó la educación física que buscaba formar caballeros a los que se les entrenaba equitación, natación y manejo de las armas, y su preparación era intelectual, moral y física. Thomas Eliot reconoce que el deporte alarga más la vida, ayuda a la digestión y clasifica los ejercicios como agilidad, velocidad, y había ejercicios de guerra y de paz. Así que durante el Renacimiento surgieron más filósofos, los cuales decían lo importante que era el deporte si lo hacían en lugares abiertos, cerrados, eran premilitares, y también sus efectos que causaron la respiración, en el metabolismo. Y también fueron surgiendo más deportes como el juego de pelota, juego de raqueta y juegos de bastones. Ahora vamos a hablar de la Edad Moderna, que va desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa.
En esta época, Gudmund vincula la gimnasia con la escuela, y gracias a él fueron saliendo más personas las que le llevaban la gimnasia a otros países y les fueron cambiando la forma en que se practicaba y la idea por la cual se practicaba. En el video nos explica cómo es que el juego pasa a ser un deporte, en el cual Thomas Arnold lleva el juego de pelota a una escuela de rugby, en la cual estaban hijos de gente importante y adinerada. Y así es como el juego de pelota, el cual solo practicaba gente de escasos recursos, se convierte en un juego con reglas. A partir de ello se expandió el deporte y dio nuevas formas de practicarlo, como la educación, el olímpico, el amateur y el profesional. El amateur, que formaba el espíritu Jetman, que era alguien esperanzador y fuerte. El profesionalismo, en la cual la clase trabajadora se apoderó del deporte y hizo todo esto un espectáculo, en la cual para ir a poder ver el partido pagaban su boleto, y así es como surgió el jugador profesional. Después está el olímpico, que era la forma ideal de practicar el deporte. Por último, el deporte industrial, que consistía en que el deporte se convirtió en un espectáculo y era gestionado por las empresas grandes. Así que como conclusión de todos estos textos nos explican cómo es que surgió el deporte, cómo es que fueron apareciendo algunos tipos de juegos y cómo es que estos juegos dejaron de ser juegos y se volvieron un deporte, y en el cual aparecieron los educadores físicos y las ideas por las cuales se practicaba.